fue un poco complicado mis inicios porque anteriormente no se veía el fútbol femenino y no se veía mujeres practicando. Aquí está el gol, 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 golazo. ¡Golazo! ¡Gol de Mayra Olvera para poner el gol del triunfo! Que desde ahí no deberían existir diferencias, que debe haber un mundo equitativo, tanto para hombres, para mujeres, como también ahora. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Digo la Plena. Hoy en la disciplina del fútbol, volvemos al fútbol, pero ahora al fútbol femenino con una de las representantes que llega hasta el nivel internacional, que fue mundialista en el 2015 y que aspira también llegar al próximo mundial, quiere ser 2 veces mundialista. Ya la estaremos presentando como la pueden ver, pero primero le doy paso a mi compañero José Javier Gamarra. ¿Cómo te va, José Javier? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Hola, Mayra, un placer tenerte aquí, así que bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos gusta. Sí, ahora sí, dándole la bienvenida, estamos con Mayra Olvera, que no solamente nos ha representado a nivel internacional en clubes, sino también en la selección, también ha tenido paso en clubes a nivel local, pero bueno, primero darte la bienvenida, Mayra, muchísimas gracias por darnos este tiempo para conversar un poquito de lo que has hecho hasta el momento en tu trayectoria y que seguramente van a venir más cosas por contar. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la apertura. En realidad estoy súper contenta de poder compartir con todos ustedes. Bueno, no se olviden de que esta entrevista llega gracias al auspicio de FisioCare, el primer centro de fisioterapia con un circuito de tecnología, robótica, aeroespacial, isocinética, virtual y físico-funcional. Así que ya sabes, cualquier lesión, acude a FisioCare, donde tendrás las mejores máquinas para tu rehabilitación. Mayra, te cuento un poquito la metodología del programa. Al final de la entrevista, José Javier y yo te vamos a decir la plena de algo de tu trayectoria, de algo del fútbol femenino, de algo que nos parezca por ahí que nos hayas contado, y tú nos dices la plena de algo que nos quieras contar, de algo en la trayectoria que te haya pasado, alguna anécdota que tengas, te la guardas para el final y nos dices la plena, ¿te parece? Claro que sí. Mayra, para empezar un poquito con la entrevista, conocer los inicios, porque capaz siempre se dice, bueno, el fútbol para el masculino, para el hombre, para la mujer capaz que cuando nace no piensan que vaya a vincularse con el fútbol. Cuéntanos un poquito de tus inicios, capaz que en el momento, no sé si tenías una familia muy futbolera y ya se te pegó la pasión por el fútbol, por el deporte. Cuéntanos un poquito de los inicios para estar vinculada al fútbol. Sí, en realidad mi familia ha sido bastante pelotera, como le dices tú. Desde mucho tiempo les gustó jugar al indoor. Yo soy de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, pero eso sí, saqué los dotes ya por ahí de mi mamá. Ella jugaba bastante indoor, siempre lo cuento porque es algo muy bonito, porque inclusive llegamos a compartir cancha, una cancha de tierra con un balón pequeño, 6 contra 6, y desde ahí nace Mayra Olvera, desde una cancha de tierra. Y la verdad que en principio no era como que lo veía como carrera, sino como un hobby que lo estaba compartiendo con mi mamá, pero poco a poco se fue convirtiendo ya en una pasión que realmente ya iba pasando límites, iba pasando sueños, poco a poco ya se iban construyendo en el camino y gracias a Dios pues poco a poco también lo fui cumpliendo. Y Mayra, cuéntanos cómo fueron tus primeros pasos como futbolista, es justo cuando ya estás entrando en esa etapa. ¿Dónde exactamente jugabas? Y si es que, me imagino, no sé si te habrá tocado jugar con varones. Sí, justamente yo siempre jugaba todos los días en mi barrio, con mis amigos, con mis primos, nos veíamos en la cancha a cierto horario, el día de las vacaciones, cuando ya teníamos en la escuela, nos reuníamos todo el día en la cancha, pero o sea, yo empecé desde ahí jugando indoor. Después de eso, pues en el colegio que estudiaba me vio el profesor de educación física y me invitó también a que vaya a entrenar ya fútbol prácticamente con otro entrenador que se llama Johnny Alarcón. Antes de eso sí tuve un paso por el fútbol en una escuela que se llama San José Sur de Quevedo, pero fue un paso muy corto, pero también fue una experiencia ya futbolística en este caso, y ahí empecé ya en una preselección de la provincia de Los Ríos, una selección de la provincia de Los Ríos. Entonces después de eso ya venían los torneos, justamente en un sub-17 hicieron una convocatoria a la preselección del Ecuador ya, entonces fue todo muy rápido.
sueños que poco a poco se iban construyendo y al nivel de que se iban construyendo ya se iban realizando también. Mi primera convocatoria fue un sub-17 y llamaron como 80 jugadoras, pero yo estaba recontra que feliz o sea, inmensamente feliz y no lo creía porque era algo que se veía, lo soñaba, lo veía lejos aún porque recién empezaba, pero todo se fue dando de tal manera. Y Mayra, justamente hablabas de un sudamericano en el año 2000, en el 2008, en el sub-17. Por ahí, primera experiencia a nivel internacional, primera experiencia de representar al país, sea un sub-17, sea sub-15, sea sub-20, pero ya representar tu país a nivel internacional. Primero que nos cuentes esa experiencia de primero cantar el himno. Dicen por ahí los muchos futbolistas que cantar el himno es lo mejor que te puede pasar. Y segundo, si crees que se les escapa la clasificatoria al Mundial por ese empate contra Colombia 1-1. Sí, en realidad fue ya una experiencia única, increíble en su momento. Era la primera vez que yo ya salía de casa, iba a concentraciones, pasaba muchos días fuera de casa. Era la primera vez que me subí a un avión. Era la primera vez de muchas cosas. Sí, entonces con muchos nervios al inicio, sí, pero igual íbamos todas llenas de muchas ilusiones y como tú lo mencionaste, ese empate, pues por ahí se nos escapó la clasificación que era Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, y que obviamente habíamos trabajado para eso. Pero el orgullo, el sentimiento de cantar tu himno nacional por primera vez es espectacular porque fue todo tan rápido que un año atrás estaba jugando en la cancha de tierra, a veces en zapatillas o con zapatos porque me tocaba escaparme bien por ahí para poder jugar a veces y de repente pues estar en un estadio de fútbol en otro país, representando a tu país, cantando el himno que lo habías cantado casi que en la escuela y en el colegio cuando tocaba el lunes cívico. Entonces fue una experiencia increíble. Y justamente también me hablabas o comentabas sobre los torneos provinciales en los ríos. Cuéntanos cómo fue esa etapa. Sí, justamente jugué por la provincia de Los Ríos, fue mi primer torneo en el sub-17 antes de la convocatoria, la preselección de Ecuador del sub-17. Y Sí. de ahí tuvimos el torneo en Machala. Yo sí tengo una memoria un poco corto plazo, por ahí sí, Okay. sí no le atino, pero sí, entonces fue ya el torneo y fue uno de los primeros torneos de fútbol que yo iba antes de la selección, ¿no? Y Okay. experiencias que siempre quedaron marcadas para mí. ¿Y qué tal esa experiencia? Jugar todos esos torneos que todavía no eran profesionales en el fútbol femenino. Sí, una experiencia única. Desde entonces fue que ya empecé a salir, como lo mencioné antes, de casa, estar fuera de la ciudad mismo, concentrada con el equipo, escuchando ya a un entrenador, ya lo que busca, lo que quiere. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Y Mayra, muchas veces se dice por ahí, y creo que lo confirmes tú, que el futbolista bueno se hace en la calle, o que se hace jugando por ahí en el barrio, que se hace jugando en la tierra, como lo manifestabas. El cambio del indoor al fútbol de 11, ¿a ti se te complicó o no hubo ningún problema? Porque muchas veces se dice por ahí que hay jugadores de indoor espectaculares, que son, tú vas a la calle y hasta pagas por verlos a ellos jugar, pero que luego van a la cancha de 11 y se pierden. ¿A Mayra le pasó eso o no le pasó? No me pasó, pero pasa muchísimo. Se me complicó al inicio un poco, es verdad, al avanzar los entrenamientos en el fútbol, el cambio desde la cancha hasta el cambio del balón, los Claro, arcos y todo, es un cambio tremendo. Entonces las habilidades obviamente están, pero si no lo trabajas, pues el cambio te puede afectar. En este caso, en realidad, me adapté bastante rápido y pienso que sí, que ya se puede decir ese talento ya nace de ti, nace en la calle. Yo jugaba, como te lo dije, en la cancha de tierra y también armábamos los arcos con botellas, con palos claro, en el la clásico. calle. Y la calle en ese tiempo era lastrada, o sea que había más piedra que cualquier otra cosa. Entonces, todas esas cositas pues te van forjando para mí, te van haciendo mejor Claro. y todo eso te sirve. Y por lo general habías estado ya vinculada al deporte, específicamente al fútbol, pero tienes una etapa en la cual posteriormente la continuarías por el tiempo, capaz que no lo hiciste tanto, pero comenzabas a ser entrenadora o a estar vinculada a un colegio de fútbol. Hasta un colegio particular, perdón.
que lo menciono, Monte Tabor, comenzaste a ser entrenadora. ¿Te gustaba desde entrada ya comenzar a enseñarle a jugar fútbol a chicas, a alumnos, capaz que no solamente eran mujeres, sino que te tocaba también por ahí entrenar o darle algún consejo a algún hombre? Esa experiencia que tuviste ya como entrenadora. Nada, qué chévere que tomen todos esos temas. Pocas veces en realidad llegan tan a fondo con esos temas como te lo menciono y es así. Bueno, yo estoy ahora en Quito. Bueno, vine en Quito después que ya pasó el tema de la selección, terminé el colegio y vine a estudiar acá en la ESPE y jugué para la ESPE. Estuve ahí 2 años y por temas personales no pude terminar la carrera de educación física, pero siempre estaba vinculada al deporte. Después de esto voy a Guayaquil. Hubo la oportunidad de pertenecer a la federación. Mira, La oportunidad de pertenecer. Me parece que se te cortó un poquito, si lo podrías repetir para ahí hacer el corte. Ok. Y justamente ya hubo la oportunidad de entrar a la federación y estudiar como directora técnica ya, y fue así como se dieron las cosas. Entonces ingresé a la federación, estudié 3 años, salí graduada de directora técnica, también tuve una de las mejores notas en la exposición, en la tesis, todo me fue bastante bien. Y de ahí nace ya el tema de que empecé ya a trabajar en el colegio, en este colegio particular en Monte Tabor, y fue una experiencia muy, muy linda, una de mis primeras experiencias como directora técnica, estar al frente, en este caso de jugadoras, porque estaba al frente de chicas en ese entonces fue una experiencia muy, muy linda y de verdad que todo eso pues vas aprendiendo siempre un poquito más. Y bueno, también entrando ya en un partido, o mejor dicho, una clasificación que se volvería histórica, y esto hablando de la Copa América 2014. Quiero entrar directamente al partido clave, porque es la realidad. Esto es un partido que fue muy emocionante. Por ahí creo, y te voy a ser sincero, la voy a guardar para más adelante, pero después te lo voy a contar, ya sabrás Va a que decir la plena. en la plena al final. Pero en este partido, en el cual la verdad que parecía que se escapaba, hay que ser realistas, parecía que se escapaba. Primero quiero saber qué pensaban cuando iban perdiendo. Cuando iban perdiendo contra Argentina, estábamos en condición de local, no se había conseguido el resultado con Brasil, que es la selección creo que más difícil de ganarle en Sudamérica. Luego a Colombia un partido bastante apretado, pero llegaba Argentina, íbamos 2-0 abajo. Realmente comentar ese partido, la emoción y cómo lo vivían antes de remontar. ¿Pensaban que ya se escapaba? Y justamente pues ya un 2-0 pues tú lo ves muy, muy complicado. No estábamos, digamos, no habíamos bajado los brazos para nada. Era muy difícil remontarlo, pero nunca se nos pasó, al menos por mi cabeza, nunca se pasó de que ya lo habíamos dado por perdido y fue de tal manera. Esa remontada fue algo, o sea, uno de los momentos más increíbles que he tenido en mi carrera futbolística, porque si remontas un partido de torneo, de campeonato, de primeras fechas, es increíble, pero si remontas un partido donde ya te juegas una clasificación, un repechaje, este cupo, entonces esa emoción es ese extra que le da y la verdad que fue una emoción espectacular dentro de la cancha y fuera después también, porque ya estábamos a un paso de conseguir nuestro mayor sueño de la vida, de jugar el Mundial. Pero al descanso se fueron 2-1 perdiendo. En el camerino Ajá. hubo silencio, por ahí se menciona que hay están distanciados 2 momentos que puede pasar en un camerino cuando vas perdiendo. El silencio, la motivación o por ahí algunas quejas, fallaste tú este gol, fallaste, tienes que estar más segura. ¿Qué pasó en el camerino cuando íbamos 2-1 contra Argentina? En realidad siempre, o sea, la selección que logramos en repechaje, la clasificación, ya venía trabajando hace un tiempo atrás y había una amistad increíble, o sea, podríamos decir que se formó una familia, porque igual siempre uno dice, ah, sí, la familia en el fútbol, lo puedes decir muchas veces, pero que realmente se llegue a formar, yo pienso que son pocas veces porque igual lo he vivido en el transcurso de mi carrera y esa vez puedo decir que fue eso. Fue una familia que estaba unida, que no hubo reproches, que hubo más que todo motivación y que yo soy de las personas que comparto eso. Yo como jugadora o entrenadora nunca me he escuchado un reproche, tal vez una corrección, pero no un reproche, sino más bien una motivación para que la jugadora, pues si cometió el error, obviamente uno nunca quiere cometerlo, pero somos seres humanos y puede suceder. Y si reprochas, para mí, se hunde la jugadora. En cambio, si le das un poco de motivación, pues resalta ya sus habilidades. Y fue lo que ¿Y cómo, sucedió.
Y Mayra, ¿cómo crees que manejaron ustedes el tema de presión en ese partido, sobre todo? Eh, se ¿Las lo ma- afectó? se- yo pienso que no, que se lo manejó de la mejor manera, igual. Si bien es cierto, a veces hay dos panoramas cuando juegas de local, cuando el torneo es en tu país, eres de local, Claro. te puedes jugar en contra o a favor, y eso ya depende de ti, de cómo te hayas preparado, no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental. Y en eso trabajó muchísimo la profe Vane, que fue primordial también para todo esto de la clasificación. Claro, y justamente después de ese momento tan emocionante, llegaría a un partido más importante aún, que sería el repechaje contra Trinidad y Tobago. ¿Crees que se le escapaba la clasificación, el empate aquí en Ecuador, tener que ir a Trinidad y Tobago a conseguir la hazaña, si se puede decirlo así? En realidad, obviamente, el primer partido queríamos ganarlo sí así, no se dio, se terminó un empate a cero y ya ir allá a buscarlo, pues sabíamos que era complicado, ¿no? Complicadísimo. Pero Claro. obviamente para nosotros en esa instancia, pues ya habíamos logrado mucho y nuestros sueños seguían intactos y fuimos con la mentalidad ganadora, con la mentalidad de lograr nuestra primera clasificación y fue de tal manera, trabajamos para eso, seguimos motivados para eso y decíamos como que igual si habíamos pasado todo el tema del torneo, logramos remontar con Argentina y jugamos y empatamos aquí en Ecuador para, o sea, quedarnos ahí, era como que nadar tanto para quedarte en la orilla, entonces dijimos no, siempre estuvimos con la motivación todo a tope y fue de tal manera pues que se logró esa ansiada clasificación. Claro. ¿Y qué sintieron luego de la clasificación? El gol, casi creo que fue el último minuto, ¿no? El gol de Mónica. Claro, los últimos minutos ya. Todo el estadio en silencio. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, en realidad estaba totalmente lleno, no sé qué capacidad tenía, pero estaba totalmente lleno, de color rojo, de toda la gente de Trinidad y Tobago, era una fiesta, los parlantes eran a tope, a full volumen y todo, en realidad no se podría casi que ni escuchar las indicaciones, ni siquiera en el calentamiento, o sea, todo fue una locura, y de repente cae un gol nuestro, que se escuchó muy, muy fuerte por todas las ecuatorianas que estábamos ahí, que éramos las jugadoras, el tema de todos los que estábamos, pero se escuchó tan fuerte porque lo vivimos e hicimos vibrar el estadio, pero al mismo tiempo quedó el estadio totalmente helado porque obviamente Trinidad y Tobago se estaba preparando para su fiesta de clasificación. Claro, y antes de darle el paso a Andrés, también te quiero preguntar ahí justamente lo del Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia? Les tocó un grupo un poco complicado porque Japón es una de las Uf. potencias, pero ese fue el partido que mejor, más equilibrado quedó. ¿Cómo fue toda esa sensación de jugar con un mundial? Un mundial. Cuéntanos tu experiencia. Sí, sensaciones que quedan para la historia y que obviamente la es volver a vivir en su momento, estar en Canadá, estar jugando ya un torneo FIFA, era un sueño que lo habíamos logrado, pero parecía que aún, o sea, no tocábamos todavía como que tierra, todavía no caíamos Ah, ya, en ok, cuenta de que todo claro. eso se había dado en realidad, que fue también lo que nos pasó después del partido de Trinidad, éramos como que lo logramos, o sea, sí, ya somos mundialistas y cosas así. Entonces, estar allá fue también igual un proceso, obviamente el tema del grupo, también considero que fue uno de los grupos más duros, igual, nosotras fuimos también con muchas ilusiones, lastimosamente no logramos los mejores resultados, pero sí fuimos con ganas de no solo aprender, sino de dar lo mejor de cada una de nosotras. Mayra, hay una jugada justamente en el Mundial, en el debut frente a Camerún, que te quería preguntar si es al puro estilo de Lindor, porque está pegadita al pie, sale una, pasa la otra, al puro estilo de Lindor. Por ahí dejaste una semillita de Lindor en el Mundial de Canadá. Sí, seguramente, sí, recuerdo muy claro la jugada de cuál hablas y pienso que sí, que ahí salió y quedó esa semillita de Lindor pegada al pie, el balón solo era un poco más grande, estaba en un mundial, pero me sentí en la cancha de tierra. Mayra, un poquito más adelante, y también esto me sorprendía mucho revisando tu carrera, porque ya pasaste del indoor al fútbol de 11, es un cambio por ahí
bastante difícil para algunos, para otros no, se acostumbran pronto. Pero en el 2016 vuelves al fútbol sala. Puede ser de que no sea lo mismo que el indoor, pero es un juego pegadita al pie, que creo que es una de tus características muy, pero muy positivas. En el 2016, en la Copa Libertadores, jugando por la Universidad Católica. Esa experiencia de ir a un torneo internacional, cambiar nuevamente el chip, ya no es un fútbol 11, sino es un fútbol sala, y de ahí representar nuevamente a un club ecuatoriano en un torneo internacional. Sí, en realidad tuve dos experiencias justamente con el futsal. También tuve una experiencia con la selección ecuatoriana, no recuerdo el año, puede ser 2012, pero con la selección ecuatoriana recuerdo que tuvimos un sudamericano, me parece, y fue en Venezuela. Y de ahí, pues, siempre me gustó el tema del indoor, del futsal, pero después cuando ya empecé a entrenar y a jugar fútbol, en realidad me enamoré del fútbol. Se dio la posibilidad, me hicieron una convocatoria tal vez por ahí, por las habilidades. Entonces, después de eso, pues, obviamente, representar a tu país, y si te creen que eres capaz de poder representarlo de la mejor manera, yo siempre voy a estar ahí al pie del llamado que me hagan. Entonces, fue de tal manera que hubo la convocatoria, fue justamente una preselección, todo el proceso, y quedé entre las 20 jugadoras, me parece que fue que viajamos, o menos, no recuerdo bien, pero fue así como se dio esto. Después vino el torneo de la Copa Libertadores también, que buscaron como refuerzo de la Católica, y son experiencias que quedan guardadas para siempre, porque representantes de tu país en el fútbol, representantes también de tu país en futsala, a clubes en futsalas, son cosas que son diferentes, sí, en ciertos aspectos, pero igual vives toda esta pasión de estar afuera representando a tu país. Luego del Mundial creo que más allá de los resultados dejamos una buena impresión, porque muchos países o equipos de otros países comenzaron a poner la lupa en el fútbol femenino de nuestro país, y por ahí llega una oportunidad y seguramente era muy importante, más que nada porque acá el fútbol todavía no se volvía profesional, por lo menos el fútbol femenino, y llega la propuesta de ir al Deportivo Pasto en Colombia. Cuando te llegó la oferta, primero que seguramente hubo una emoción, pero tuviste que hablar con alguien, capaz que hay decisiones, bueno, irme a otro país, cuánto me van a pagar, acá tengo otras cosas que hacer seguramente. ¿La decisión te costó mucho o simplemente dijiste, es mi sueño y quiero cumplirlo, así no sea en el Ecuador? Sí, se dio la posibilidad de ir al Deportivo Pasto, de ir a Colombia, por una decisión propia más bien. Ya venía jugando aquí en el país, en torneos amateur, estaba en ese tiempo jugando para el 7 de febrero, también jugué para el Rocafuerte, jugué para la ESPE, algunos equipos de acá del país, y había jugado para la selección, pero siempre yo había querido ir a jugar en un club en el exterior, y fue como se dieron las cosas. Una conversación previa antes de yo viajar a Colombia, pero fui a modo de prueba, o sea, nunca fui con un contrato establecido o segura de que iba a estar en el Deportivo Pasto. Estuve como una semana a prueba, jugué un partido, y después de eso pues ya vinieron las negociaciones cuando ya vieron y les gustó lo que yo ofrecía con mi fútbol, y fue así que yo llegué al Deportivo Pasto. Muy bien, ¿y cómo evalúas esa primera experiencia? ¿Cómo crees que, o cuál es la diferencia que hay en el fútbol de acá con respecto a allá? Sí, fue el año 2017, me parece, la diferencia era bastante grande. Era el primer torneo que se jugaba en Colombia de manera profesional, la Liga Águila, y acá en el país el fútbol aún era totalmente amateur, los torneos eran súper cortos, los torneos a veces se daban en cuestión de meses, semanas, era muy complicado. Igual también el tema de los entrenamientos, no todos los clubes entrenaban a diario, todas esas cosas, se vio una diferencia tremenda. Al estar ya en Colombia, donde el apoyo estaba era bastante grande, y también se vio la diferencia de haber estado en selecciones, porque igual estando en un club ya entrenas todos los días, juegas todos los fines de semana, tienes tiempos cortos de recuperación, si hay una lesión de por medio, pues te pierdes algunas fechas, todas esas cosas, pues se notaba ya la diferencia, y obviamente que con lo que iba aprendiendo, con toda esa experiencia que iba teniendo allá, pues fue algo bastante bueno para toda mi carrera. Y luego, después de eso, hasta llegaste a ser capitana, ¿no? ¿Qué se sintió eso?
No, fue, o sea, bastante increíble, no me lo esperaba, porque justamente hubo un cambio de director técnico, venía siendo una Ya. compañera la capitana, después llega el director técnico, habla conmigo y me dice, Mayra, en realidad he estudiado tu currículum, he hablado con muchas de tus compañeras y pienso que tú te mereces ser la capitana, y fue algo que me cogió en realidad así, me sorprendió muchísimo, porque igual venía siendo capitana de una compañera, y a veces pueden existir estos conflictos también, malentendidos por ahí. Yo estando fuera en el exterior, lo que menos quería era eso, pero lo llevé de la mejor manera, hablé con mi compañera y bueno, fue un trabajo en conjunto y en realidad fue un orgullo poder llevar la capitanía del Deportivo Pasto, que en realidad le guardo mucho, mucho cariño a Pasto y a todo Colombia. Y Mayra, algo que me confundí un poco, porque por ahí, ese mismo año, 2017, representaste a Unión Española en la Copa Libertadores, y me generaba la confusión, y me refiero a que había estado en Deportivo Pasto. ¿Qué se dio? ¿Se puede hacer eso? Por ejemplo, saliste de Deportivo Pasto, jugaste en Unión Española, o se hizo un préstamo. La verdad que para que nos expliques un poco esa situación que se dio en el año 2017. Sí, justamente ya terminaba el torneo, clasificaron a la Copa Libertadores, Unión Española, me hicieron un llamado, la profe Wendy, igual también había algunas compañeras, y me hicieron el llamado como refuerzo, y lo pude hacer porque había jugado en Deportivo Pasto ese año, y creo que había la posibilidad de estar dentro de 2 o 3 equipos sin ningún problema. Entonces, de ahí ya se hizo los trámites y se pudo hacer ya la transferencia, y ya pertenecí, así sea como jugadora para el refuerzo de la Copa Libertadores, pues ya pertenecí a Unión Española, que si mal no recuerdo fueron 2 años que yo fui como refuerzo a Copa Libertadores con ellos. Sí, específicamente, bueno, y representabas y ayudabas ahí también a uno de nuestros equipos que ha ido a bastantes Copas Libertadores. Pero el siguiente año, 2018, como que querías quedarte en Colombia, o dejaste una muy buena impresión en Colombia, porque llega la incorporación a otro equipo, Patriotas, y en este caso por ahí ya, bueno, estaba más consolidado el fútbol colombiano, ya era una segunda experiencia, te conocías hasta todos los huequitos por allá en Colombia, ya te sabías todo por allá. Esa experiencia de, bueno, me están contratando por segunda ocasión en Colombia, dejaste tan buena impresión, y ¿qué tal te fue en Patriotas? Sí, justamente fue esta segunda oportunidad se dio por todo lo que realicé, por todo lo bien que me fue en Deportivo Pasto. No llegamos a una renovación, porque apareció esta opción que era muy buena también en el tema económico. Ya sabes que se hace un análisis más allá del amor que le tengas al equipo, pues son muchas cosas que uno debe de ver, pues, para poder firmar por otro equipo, y fue de tal manera. Hubo ya, en ese entonces ya mi representante, que es Edgar Merino de la agencia Solo Cracks, estaba trabajando para también salir, no quedarme solo acá en Sudamérica, en Colombia, sino uno de mis mayores sueños también era jugar en Europa. Entonces todo eso se fue dando. Justamente Gigi Ligia Moreira, una de mis grandes amigas también, jugó el primer año en Patriotas, y el segundo año coincidimos las dos jugando en Patriotas. Entonces fue algo muy, muy lindo, porque habíamos compartido en el 7 de febrero también acá en el país, en selecciones, no recuerdo si en Rocafuerte, pero habíamos compartido mucho, y compartir en el exterior en un mismo club, pues también es algo muy bonito de vivir en ese momento. Nos fue bastante bien, lastimosamente no quedamos en semifinales, pero en realidad el proyecto fue muy lindo. Y en ese mismo año se jugaba uno de los torneos más importantes para nosotros, como es la Copa América, que se disputó en Chile. ¿Qué crees que le faltó a Ecuador no poder repetir una historia similar como hace 4 años? Más allá de que el grupo también fue muy, muy complicado, porque es difícil ver en un mismo grupo a Brasil y Argentina, pero ¿qué crees que le faltó a Mayra? Digo, a Ecuador, perdón. No te preocupes. Bueno, en realidad vinieron varios microciclos trabajando sin las jugadoras que estábamos en ese entonces en el extranjero, y después ya se armó una base, y nosotras venimos ya semanas antes a los últimos microciclos para el torneo, y pienso yo que muy aparte de que nos conocíamos con la mayoría, igual también siempre es importante esa convivencia, esos entrenamientos, todo lo que se vive día a día.
y tal vez no decir sin falencia o algo respectivo, sino más o menos fueron detalles a considerar en alguna otra ocasión, me parece, y estando allá, pues justamente el grupo, difícilmente, creo que fue una de las primeras veces que jugaba en un grupo que justamente coincidía Argentina y Brasil. Sabemos que igual Brasil, potencia sudamericana, potencia argentina igual, y todas estas cositas pues también fueron creando todo lo que, o sea, conllevó a no poder lograr esa clasificación que también la veníamos soñando. Claro, y luego de eso te llega otra oportunidad de jugar en el extranjero, esta vez a Europa. Cuéntanos esa experiencia en España, en el Friol Lugo. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se contactaron contigo? Ya justamente después de haber terminado pues el torneo en Colombia, yo retorné al país. Obviamente veníamos trabajando con Edgar hace mucho tiempo atrás de que quería, como lo mencioné, jugar en Europa, y armamos un video, un material bastante bueno. Empezó a presentarlo en los equipos y uno de los interesados fue el Friol de Lugo, y fue así que poco a poco pues, empezamos ya las negociaciones, se fueron dando las cosas y terminé jugando allá en Friol. Y Mayra, la verdad que por ahí me sorprendía lo del video que hicieron para como por ahí venderse de buena manera y justamente salió este equipo en España. Pero ¿crees que por ahí no hay tanto, bueno, no había tanto material como para mostrar, bueno, miren todos estos partidos, porque antes no se grababa o no transmitían los partidos del fútbol femenino? ¿Crees que eso afectaba a que no hayan salido más futbolistas ecuatorianas al exterior? Sí, pienso que afecta un poco hoy en día todavía, si bien es cierto, ya con la Superliga, los torneos que son ya transmitidos por diferentes plataformas, en la televisión mismo, eso también ayuda a que el fútbol femenino, no solo en el país, sino a nivel mundial, pues siga creciendo, porque para mí es muy importante, porque si no tienes un material que mostrar, pues muchas veces no se quieren arriesgar, y también es difícil cuando va recién a abrir puertas a otros países, como pasó con la selección masculina, en sus inicios también, cuando recién salieron los primeros jugadores. Estos jugadores fueron quienes abrieron la puerta, y ya cuando estás en otro país, cuando estás en otro continente, no eres Mayra Olvera, no eres Lía Moreira, sino eres la ecuatoriana. Entonces, todas esas cosas, pues, o vas abriendo camino o vas cerrando camino, pero en este caso, pues, en realidad me fue bastante bien, y poco a poco pues, se fueron abriendo puertas para mí misma, obviamente, pero también siempre uno pensando en las futuras generaciones. Mayra, justamente, o seguramente fuiste parte de las que luchó para que el fútbol se vuelva profesional, hablando del fútbol femenino en nuestro país, y llega la noticia de, bueno, se va a profesionalizar el fútbol, se hizo mucho, pero mucho esfuerzo, y de ley estuviste detrás de eso también para que se pueda conseguir. Primero, ¿cómo lo festejaste? Porque ahora ya era, en mi país, el fútbol es profesional. Sí, en realidad se vino trabajando muchísimo tiempo atrás, el tema de la clasificación al Mundial. Creímos tal vez que iba a ayudar un poquito más a agilizar, si se puede decir de tal manera, todo esto de que el fútbol femenino en el país pues, sea mejor apoyado, exista un torneo ya un poco más comprometido, exista un torneo profesional, una lucha no solo de las jugadoras que estábamos dentro de la selección, sino de muchas personas alrededor que luchan día a día por el fútbol femenino. Y cuando ya empezaban las especulaciones, hablaba la federación del torneo, se fueron dando ya todas las cosas, pues cada vez nos emocionábamos más, pero si bien es cierto, tal vez nos conteníamos esa emoción para el final, cuando ya te digan, aquí está, ya está la Superliga, y fue así, lo celebramos muchísimo. También era uno de mis sueños jugar la Superliga, y gracias a Dios lo pude lograr, porque estoy jugando en Independiente, en Dragones Independientes. Entonces son cositas que te llenan muchísimo como persona, como futbolista, y la celebra siempre. Y Mayra, justamente luego de regresar de España y te preguntaba del fútbol profesional, y se cumplió el sueño, como bien lo manifestaba, jugar en Dragonas. Capaz que bueno, no sé si se podría decir el objetivo final, porque ya estar en el hecho de jugar al fútbol profesional era un objetivo logrado, pero igual el objetivo siempre está ser campeona. ¿Cómo viviste el primer torneo? ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué crees que estuvo bien, pero que se puede mejorar? Y seguramente tienes una mejor óptica de lo que fue el fútbol profesional.
Sí, justamente fue coincidencial el tema de que yo retorno al país. En España estaba el tema de las vacaciones, acá empezaba el torneo, por ahí llegamos a un acuerdo con una cláusula para poder salir al exterior si se me presentaba una oportunidad, y fue de tal manera que yo pude firmar por Dragones Independiente. Si bien es cierto, era un sueño, pero siempre uno tiene muchos más objetivos, muchos más sueños, y igual era uno de esos que le clasificara a la Copa Libertadores y quedar campeonas, que lastimosamente llegamos lejos, sí, pero no lo logramos. Pero igual me quedo con todo lo bueno que hicimos, con todo lo bueno que dimos a notar del trabajo, de todo lo que realiza Independiente, lo que realizó Dragonas, pues fue algo bastante bonito. El torneo, sí, falencias que obviamente primer torneo, inclusive el arbitraje mismo, empezaron a arbitrar mujeres, todas estas cosas pues fueron poco a poco puliéndose, y pienso yo que hoy en día vivo la segunda liga femenina acá desde afuera, voy viendo que todas esas mejoras se fueron dando de a poco. Bueno, lastimosamente, obviamente, quisiera vivirlas desde adentro, pero por situaciones complicadas del tema de pandemia y mucho más, pues no lo pude hacer, pero igual, el amor por el fútbol, el amor por mi país, el amor por todo esto, pues más de vivirlos desde afuera, y creo yo, y pienso, y estoy segura de que esos errores, pues, se fueron puliendo por ahí. Y Mayra, cuéntanos ahora una nueva experiencia, una nueva oportunidad ahora en el Sporting Gijón. Eso es una... ¿Cómo fue esa negociación y cómo es el fútbol allá? Sí, una vez que ya estaba jugando acá en Dragones Independiente, ya en España se empezó a mover el mercado. Justamente yo jugué con el PM Friol de Lugo, con el Lugo, Okay. Un partido, bueno, fueron 2 partidos contra el Sporting de Gijón, entonces desde ahí ya me habían visto. Entonces cuando el Sporting de Gijón no logra la clasificación al Reto Iberdrola, que en ese año se dio, y el Lugo sí, porque quedamos dentro de las 4 primeras del grupo. Entonces, por ahí ya se fueron las cosas, empezó las negociaciones, y como yo tenía esta cláusula de salida, pues el club empezó a negociar cuando recién estábamos terminando la primera etapa. Sí. Se llevó ¿Y fue un rápido? poquito de tiempo. O sea, yo en realidad lo retrasé un poco porque quería cumplir todos mis objetivos acá. Entonces había una oferta, una contraoferta, y yo decía, no, es que quiero terminar acá, todo lo que viene a conseguir, lo que viene a lograr, pero estaba al otro lado que quería seguir jugando fuera. Entonces, por ahí, pensándolo bien, conversándolo con la familia, pues hice una contraoferta y dije, bueno, si en realidad me quieren, me dicen que sí, pues no hay marcha atrás. Entonces se dio de tal manera, me dijeron sí a todo, y como tenía respaldo la cláusula que menciono, pues empezaron a decir que ya tenía que estar haciendo el tema de documentación de la visa y todo, y fue poco a poco que yo extendí un poco más, el club me esperó un poco, mi agente me decía, Mayra, no puedes tenerlo todo, porque acá el club me decía, pero ¿por qué no avanzan? y yo logré jugar las 2 semifinales con Emelec. Bueno, no solamente perdimos, pero si hubiésemos ganado no hubiese podido jugar el resto del torneo. Pero bueno, logré mi objetivo de terminar el torneo al menos acá con Dragones Independiente, y después eso pues ya fue mi paso al Sporting de Gijón, que fue también una experiencia muy, muy linda, que por ahí se vio media afectada, no, se vio totalmente afectada por todo lo que todos ya sabemos, el tema de la pandemia y todo, pero bueno, la experiencia queda y fue algo muy bonito también. Y Mayra, ¿qué crees que desarrollaste más en Europa como futbolista? Pienso yo que acá en el país se maneja bastante bien el tema táctico, el tema físico, pero en Europa el tema táctico es algo muy primordial, que lo trabajan muchísimo, aprendes muchas variantes, todas estas cosas que me ayudaron no solo como jugadora, sino como directora técnica. Había muchos ejercicios, muchas prácticas que eran muy, muy buenas, que inclusive yo llegaba a entrenar y las anotaba, y las tengo anotadas en algún lugar por ahí para futuros entrenamientos como directora técnica. Entonces, todas estas cositas, pues en realidad
te dan esa experiencia ya en el extranjero y en este caso en Europa. Claro, y bueno, tú como entrenadora, ¿no? Cuéntanos ahora, pasándonos un poquito al lado de la selección, ¿cuál es tu óptica sobre Emily Lima? ¿Qué crees que le puede aportar o que le ha aportado ahorita a Ecuador, a la selección femenina? Bueno, lastimosamente no tengo la oportunidad de conocerla personalmente. Ella cuando justamente vino, hicieron la presentación, le hice una mención, le escribí por Instagram, leí la bienvenida, me puse a las órdenes en cualquier momento y me respondió, entablamos una pequeña conversación que no fue más, pero no tengo el agrado de conocerla personalmente. Obviamente su currículum también habla por sí solo, todo lo que ha venido trabajando en su país, todo lo que ha logrado, y después de eso pues llega acá al país y empieza a darle otra óptica también al fútbol femenino, empieza también a empaparse del tema del fútbol femenino del país, empieza a visitar todos los equipos, a ver entrenamientos, analizar partidos, todas esas cosas, pues pienso yo que obviamente son un aporte bastante grande para el fútbol del país. Mayra, y por ahí viendo alguna información, nos enteramos, no sé, por ahí el bichito nos dijo, Mayra Olvera es hincha del Club Sport Emelec. Creo que no es una novedad. Algún día la vamos a ver vestida con la camiseta de Emelec en la Liga Pro Femenina. Bueno, en realidad, mi familia, mis papás, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, todos son emelecistas. Siempre hubo ese cariño especial por Emelec, pero obviamente ya uno, ya estando en el ámbito profesional, inclusive ahora último, cuando recién llegué a España, tuve un acercamiento con Barcelona, no se dieron las cosas por motivos X, pero en realidad si uno como profesional pues se puede poner cualquier camiseta, tanto aquí en el país como fuera, y que la vas a defender de igual o mejor manera tal vez, pero sí, siempre que me preguntan, pues sí digo que mi corazoncito por ahí es un poquito más azul, y que en algún momento, obviamente, uno de mis sueños también es poder jugar en el Capuel con Emelec en contra, porque jugamos en las semifinales contra Emelec en el Capuel, y yo con Dragones Independientes, e inclusive marqué en San Joaquín a Emelec. Entonces, son cosas que en un futuro puede que se den, si hay un acercamiento y depende de mí, pues sería algo increíble. Mayra, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ir al Mundial del 2023 en Australia? Bueno, ahora mismo salió una convocatoria a la preselección, la entrenadora, la directora técnica Emily Lima viene trabajando ya con categorías inferiores, pero se viene empapando también mucho en el tema de la Superliga, como lo mencioné, asistiendo a partidos, casi que cubriéndolos todos con su cuerpo técnico, y pienso yo que si se trabaja de una manera muy buena, como lo viene haciendo, y se logra pues compactar un equipo muy bueno, tenemos para rato un segundo mundial, porque en el país, antes de que hubiera la Superliga, pues logramos el mundial. Ahora que hay el apoyo de la federación, o sea, más apoyo de la federación, ya salen muchas jugadoras, hay muchas jugadoras jóvenes, muchas jugadoras que ya son visibles por el torneo mismo, y eso es muy bueno porque así ya tienes como entrenadora pues un abanico de opciones, si se puede decir de tal manera, y puedes escoger pues a las mejores que creas que son las mejores para representar al país. Mayra, llegando a la parte final, te voy a hacer unas pequeñas preguntas ahí, opciones como ping pong. No sé si te compliquen algunas, capaz en otras no, pero la primera que te voy a preguntar, cuando estuviste en Colombia, cuando estuviste en España, ¿cuál fue la comida que más extrañaba Mayra Olvera? Bueno, me gusta muchísimo el encebollado, el ceviche. De ahí, En España lo tuve que hacer porque ya no aguantaba. El encebollado. Pero... Muy bien. Mayra, el encebollado lo tuviste que hacer. No, tampoco tan complicado. El ceviche. Ya iba a poner la esquina de Mayra, sí. No. Claro, venía a poner un puestito allá. La siguiente pregunta, ¿cuál fue el gol que más disfrutaste? ¿El de Yanina Latancio o el de Mónica Quinteros? El de Mónica. Bueno, que muchos dicen que no fue ella. ¿Cómo así? ¿Qué fue entonces?
Eso me lo guardo para la plena, entonces ya tengo algo. Ya. Mayra, si tuvieras que escoger a una sola como futbolista, ¿Alex Morgan o Marta? Marta. Si tuvieras que escoger la mejor dupla que tuviste en la cancha, en cualquier partido, o mejor dicho, con cuál te sentías a gusto, ¿a quién escogerías? A Lorena Aguilar. La jugadora más difícil que tuviste que marcar durante toda tu trayectoria. Justamente Marta. Ah, ¿Algún día te vamos a ver como entrenadora de la selección? Un gran sueño, o sea, es mi sueño también. Si tuvieras que escoger a cuál es el jugador que más extrañas, Esteban Andrero o Pedro Quiñones. A los dos, pero por ahí un poquito más a Drer en el arco. Si tuvieras que cambiar de profesión, ¿tenista o el atletismo? Tenista, lo practiqué pequeña. Lo más extraño que te pasó en el mundo del fútbol. Lo más extraño puede ser, no sé, fue difícil el tema del machismo y eso se puede considerar como extraño al inicio. Gol que nunca vas a olvidar. No sé marcar tantos goles, pero sí tengo por ahí un par de recuerdos cuando jugué en sub-20. Mi último sub-20 marqué justamente, me pusieron a jugar de delantera. Entonces marqué un gol sombrerito bastante bonito que lo recuerdo siempre. Si te digo este nombre, Vanessa Arauz, ¿qué significa para ti? Enseñanzas, motivación. Cuando estás como entrenadora, ¿qué es lo que más te llena al ver el trabajo reflejado en tus futbolistas? O tus entrenadas, mejor dicho. Las ganas, las buenas vibras, las ganas de querer superarse, todo eso me llena muchísimo, muy aparte del resultado que se vaya dando. Y antes de llegar ya ahora sí a decir la plena, no se olviden de que esta entrevista llegó gracias al auspicio de FisioCare, el primer centro de fisioterapia con un circuito de tecnología robótica, aeroespacial, isocinética virtual y físico-funcional. Así que ya sabes, cualquier lesión, acude a FisioCare, donde tendrás las mejores máquinas para tu rehabilitación. Voy a empezar, voy a tomarme por ahí porque ya la adelantaba, incluso cuando estábamos en media entrevista, y es justamente la plena, que el primer partido que vi del fútbol femenino ecuatoriano fue contra Argentina. Y cuando íbamos 2-0 abajo dije, no puede ser, no lo podía creer. Por poco apago el televisor, para ser sincero y diciendo la plena, pero luego terminamos ganando y fue, la verdad, que alegría pura. Y luego, obviamente, el partido contra Trinidad y Tobago. Sí, me subí a la camioneta después, me subí a la camioneta después, diciendo la plena. todo. Al pelo ahí, porque... Entonces, Javier, y luego para que venga Mayra. Ya. Mi plena es que a mí me encanta el fútbol femenino, siempre trato de seguirlo, entonces no sé qué tan plena sea, pero a mí me emocionó muchísimo que la clasificación y estar atento a los partidos del Mundial. O sea, yo aquí en mi casa recuerdo ese 2015, era, ¿en qué canal va a pasar? ¿En qué canal? Para ver el primer partido, el debut de la selección. Estaba muy feliz, ese sí recuerdo. Qué bien. Ahora, Mayra. Te toca decir la plena, Mayra. Bueno, ya la adelanté un poco, pero la plena que siempre molestamos de que el gol realmente no había sido de Mónica, sino de Angie, la que cobró el tiro libre. Porque justamente, correcto, si lo ves en cámara lenta, tal vez no existe un desvío por ahí, pero ya siempre la molestábamos a Mónica, le decíamos, oye, ya como usando la palabra la plena, y dice, la plena que la tocaste, y ella jura y jura que sí. Así que la plena que no sabemos quién hizo el gol. Bueno, ahí nos queda la duda, que a todos nos quedaba la duda en este momento. Pero Mayra, te queremos agradecer, la verdad que hemos disfrutado esta entrevista, espero que la hayas pasado de muy buena manera. En un futuro vamos a hablar con la próxima entrenadora de la selección, hacemos una entrevista con Mayra Olvera, no pasa ningún problema. Así que bueno, te quedamos con tus palabras finales para pedir la plena. Sí, con muchísimas gracias, la verdad ha sido una entrevista muy amena, muy divertida. Me sorprendió mucho con temas que ustedes tocaron, que inclusive yo tal vez no lo recordaba, pero la verdad que
han hecho muy bien su tarea, se han empapado de Mayra Olvera, de toda su carrera, y para mí fue muy bonito pues, poderla recordar junto a ustedes. José Javier. No, muchísimas gracias, y como siempre digo, gracias por tu tiempo, por habernos brindado este espacio, así que felicidades en tu carrera y que consigas muchísimos éxitos más. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la parte final de este nuevo programa, hablando del fútbol femenino con Mayra Olvera, así que no se despeguen de los próximos programas, las próximas entrevistas que tenemos en Te Digo la Plena. No se olviden que pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Así que el día de hoy estuvimos con Mayra Olvera, futbolista de ecuatoriana. Un gusto. Chao.